Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal, en homenaje al doctor Fernando Cruz Castro. El día de hoy tendremos en mesa principal al doctor Enrique Ulate Chacón, catedrático de Derecho Privado, Agrario y Derecho Comunitario, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y a la máster Odilí Robles Escobar, licenciada en Derecho, máster en Criminología, jueza de ejecución de la pena y docente universitaria, quien nos estará presentando el tema titulado La defensa de los derechos fundamentales de los y las privadas de libertad. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por la expositora. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos su opinión. Inicialmente, tendremos las palabras del doctor Enrique Ulate Chacón. Muchas gracias, buenas tardes. A nombre del doctor Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias en homenaje al profesor Fernando Cruz Castro. Esperamos que la jornada de hoy sea la más provechosa para todos y todas las personas presentes y para quienes siguen este ciclo de conferencias por las redes sociales. Hoy pues tenemos el gusto de contar con la participación de la máster Odilí Robles Escobar, quien fuera mi exalumna, una excelente alumna y una excelente profesional. Ya leyeron sus atestados, pero quiero también indicar que ella es profesora, docente de posgrado en temas de ejecución de la pena, derechos fundamentales y derecho penal, y tiene más de 30 años de experiencia en la defensa pública y en la judicatura, particularmente en este tema sobre el cual nos va a exponer hoy, sobre la defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Adelante, Odilí, bienvenida. Muchas gracias, don Enrique, por sus palabras de bienvenida, y quisiera también agradecer a los presentes por su apoyo para esta actividad y quienes nos están escuchando de forma virtual. Quisiera también agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias por el honor que me hacen al invitarme a este evento académico. También estoy agradecida por permitirme participar en este homenaje al profesor Fernando Cruz, que fue profesor también en grado y posgrado y quien ha servido de inspiración, de hecho, para el ejercicio de mi profesión, de mi carrera, de las labores en protección de los derechos de los privados y privadas de libertad y también de las personas sentenciadas en general. Bueno, a partir de eso y a propósito de lo que don Fernando Cruz nos decía en clase, sus temas, sus planteamientos sirvieron de inspiración para lo que hoy he preparado para ustedes en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Y reflexionar sobre este tema definitivamente nos lleva a reflexionar sobre el reconocimiento, porque los derechos están ahí, lo único que hacemos nosotros es reconocerlos, su legitimación, el resguardo de estos derechos de las legislaciones, cómo estas son protegidas y cómo debe de hacerse un replanteamiento sobre lo que tenemos en este momento en nuestro país para poder cumplir con esta función, para poder cumplir con este deber. Para lo cual desarrollaré esta exposición a partir de 4 temas, de 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos quisiera partir acerca del peligro que significa pues, el derecho penal del enemigo y cómo esto ha venido a repercutir en lo que es la materia penitenciaria, en lo que es la materia de ejecución de la pena. Como un segundo aspecto, la necesidad de la protección por medio de la normativa de los derechos fundamentales y la función que tienen los derechos fundamentales como límites de la sanción penal. El fin de la pena, que es el fin rehabilitador de la pena, cómo se procura
Y por último, ya en la práctica, a partir del ejercicio de lo que es en la judicatura y la defensa de estos derechos, los reclamos más recurrentes o los más frecuentes por parte de la población privada de libertad. Y para ello también he querido ilustrar por medio de esta presentación fotografías de uno de los centros penitenciarios que por lo menos al 2019 y 2020 estaba con más del 80% de hacinamiento, que es el Centro de Atención Institucional de la Marina de San Carlos, conocido hoy como Nelson Mandela. Ustedes observan ahí, es más, anteriormente, estas fotografías, ustedes observan la cantidad de personas, ropa tendida, cantidad de personas, porque esto, de hecho, para abrirse paso y poder tomar esa fotografía, tuve que pedirle permiso a ellos porque la cantidad de personas dificultaba mucho el tránsito dentro de ese centro penitenciario. Entonces, ustedes pueden observar ahí estas ilustraciones que nos dejan ver el estado de las cárceles. De una de las cárceles pues, más hacinadas, hay una medida correctiva sobre ese centro institucional, pero al día de hoy bajó algo el hacinamiento, pero al presente todavía registra cierto índice de hacinamiento. Bueno, a partir de ahí entonces, en cuanto al primer tema, me gustaría que tuviéramos presente la teoría de la tercera vía, como ya a partir de los pronunciamientos de la Sala Constitucional se reconoce que los tratados internacionales, hablando de la pirámide kelseniana y del rango de cada uno de los cuerpos normativos, los tratados y convenios internacionales por lo general eran vistos debajo de la Constitución. Sin embargo, con una nueva postura por parte a nivel jurisprudencial, a nivel constitucional, de su jurisprudencia de la Sala Constitucional, se expuso más bien una visión muy novedosa sobre la posición de los tratados internacionales con respecto a la Constitución, estableciéndose con igual grado y hasta superior grado de la Constitución política cuando estos protejan de mejor forma los derechos fundamentales. Tenemos, además de eso, instrumentos internacionales como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las reglas de Tokio o las reglas mínimas para las penas no privativas de libertad, muy necesarias para nuestro país, porque estamos incursionando en penas como el servicio de utilidad pública o el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La Declaración Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y todas estas figuras, todos estos cuerpos normativos internacionales protegen los derechos de los ciudadanos sin hacer ninguna distinción. No se habla de persona privada de libertad, persona libre, siempre se habla de persona, la protección es general, se trata de forma igualitaria los derechos fundamentales por parte de la normativa internacional, y esto nos lleva a otro punto, que es entonces que nuestro país se decanta en cuanto a la teoría de la pena, una teoría relativa de la pena, porque tiene un fin, y el fin de la pena nuestro está establecido legalmente en el artículo 51 del Código Penal. ¿Cuál es el fin rehabilitador de la pena? Esto es muy importante porque es la base del desarrollo de lo que posteriormente estaré comentándoles, si realmente se procura este fin, si realmente se logra con lo que el devenir en la práctica, al día de hoy, el devenir de la aplicación de los derechos con la población privada de libertad. Nuestra realidad nacional hoy nos está llevando a dos fines. Uno formalmente conocido, que está establecido en el artículo 51, como lo vimos, y otro material, que estamos viendo a partir de la visión política y mediática, que es un fin vindicativo. Al día de hoy,
la visión que se nos está promulgando, que se nos está haciendo querer ver por parte de, ¿por qué no decirlo?, por parte del Estado, por parte de la ideología que hoy en día está pues imperando en los medios de comunicación a partir del impulso que se está dando por los jerarcas, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, es una visión netamente vindicativa de la pena. Y esto es algo que se aleja de forma importante, de forma peligrosa, de lo que es el fin rehabilitador de la pena, el fin legítimamente establecido. Entonces, tal y como lo apuntaba y ya lo señalaba don Fernando Cruz en sus clases, hoy por hoy se viene manifestando de una forma más cruda, de una forma más extrema, estamos percibiendo aspectos muy alarmantes, características que son pues bastante notorias sobre la teoría del derecho penal del enemigo en nuestra realidad. Y para eso, pues, uno de sus expositores, Gunther Jacobs, exponía o decía, establecía que debía de existir un trato diferenciado para los individuos que se han alejado voluntariamente de la organización social, para hacer del delito su forma de vida. Entonces, teníamos que, hay definitivamente, según Jacobs, hay que hacer una división entre lo que es el derecho penal del ciudadano, que es el derecho penal que se le aplica a aquella persona que sí puede ser resocializada, que puede ser atendida, un delito que ha sido cometido porque somos seres humanos y todos cometemos errores, y un derecho penal del enemigo, que ya es una persona que ha hecho del delito su forma de vida, su profesión. A ese tipo de personas se propone esta teoría que inclusive debería de despojársele de su condición de persona. Y esto es algo alarmante completamente, porque entonces si alguien no es persona, no puede ser sujeto de ninguno de los derechos fundamentales. Entonces puede hacerse absolutamente lo que sea. Ya eso lo venía advirtiendo don Fernando Cruz en sus clases y bueno, hoy por hoy estoy alarmada con lo que está sucediendo en nuestra realidad y voy a puntualizar ciertas características que son propias de la doctrina del derecho penal del enemigo, según un tratadista, Luis Martín, exponía estos rasgos: tipos penales que anticipan la punibilidad, actos que no son delito, pero que sí lo procuran. Un ejemplo de eso, los tatuajes, por ejemplo, en otras latitudes, sin mencionar dónde. El endurecimiento de las penas, hay una desproporcionalidad de las penas, hay un aumento. Nosotros hemos percibido un crecimiento de las conductas penalizadas y además de eso un incremento de las penas. Eso viene impactando de una forma muy importante la población penitenciaria. Resultado de esto tendremos dentro de muy poco tiempo una población privada de libertad envejecida por tanto tiempo de estar en esa condición. Gente muy joven ingresando a los centros penitenciarios y permaneciendo ahí casi que pues una vida. Y luego un carácter combativo, una guerra contra el crimen, tolerancia cero, guerra contra el AMPA. Llegó a mis manos hoy el proyecto de ley que de hecho el gobierno está impulsando para atender el asunto del crimen organizado, y se denomina Ley para restaurar la seguridad pública y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. Súper larguísimo el título y bastante revelador en cuanto a cuál es el propósito que tiene este proyecto de ley. Finalmente, para lo que tiene que ver con la materia penitenciaria y la materia en ejecución de la pena, hay una clasificación de la población penitenciaria entre los delincuentes y personas que están privadas de su libertad y personas miembros del crimen organizado.
ayer un periodista me hacía una pregunta sobre los beneficios penitenciarios, sobre la libertad condicional, por ejemplo, y me decía, ¿y qué sucede con las personas que forman parte del crimen organizado? Lo que sucede es que se les somete igual que cualquier otra persona que está ejecutando su pena, se valora su condición, se valoran sus características, sus requisitos, y si esto se llena, pues se valora el otorgamiento del beneficio, y si no, no. Pero el tema del crimen organizado está poniéndole pues una distinción entre las personas que están ejecutando su pena y las personas miembros del crimen organizado que están ejecutando su pena. Entonces, hay una clasificación de la población penitenciaria para hacer un trato diferenciado, un endurecimiento o prohibición para el acceso de beneficios, más requisitos, menos acceso, que sea no a la mitad de la pena, sino más avanzada la pena, que ciertas conductas no se puedan someter o no puedan solicitar, por ciertos delitos no se pueda solicitar un beneficio. También exceso de requisitos dirigidos a la desinstitucionalización, como la libertad condicional o la ubicación en el nivel semi-institucional o centros de confianza. Este endurecimiento del regreso a la sociedad, el impedimento a las personas, a los ciudadanos, a quienes están privados de su libertad, el procurar un regreso paulatino a la sociedad, eso es una muestra, un alejamiento no solamente del fin de la pena, sino la visión de la privación de libertad como fin en sí mismo y no como un medio para rehabilitar, para poder ayudar a la persona a que pues retome su vida de una forma lícita. Y es que ese fin definitivamente hay que perseguirlo, hay que tenerlo presente siempre, porque finalmente esta persona en algún momento va a terminar la pena. Pues si el objetivo es que la persona salga pues de una buena forma y no cometa reincidencia, no regrese a los centros penitenciarios. Bueno, podemos visualizar entonces que a partir de estas descripciones, de estas características, definitivamente se puede demostrar que en nuestra realidad, que en nuestro entorno social, en nuestro entorno nacional, hay ciertos vicios, ciertos avisos, alertas que nos están diciendo en qué nos estamos convirtiendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya dentro de su jurisprudencia, ha establecido la necesidad de tener normativa para regular y para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Les cito dos casos, el caso Montero Aranguren contra Venezuela y el caso Raxcacó Reyes contra Guatemala. El primero de ellos estableció la responsabilidad ya en los años 90, a mediados de los años 90, la responsabilidad internacional de Venezuela al no contar con legislación interna acorde a los estándares internacionales para poder atender y proteger lo que era la materia penitenciaria. Y es que a partir del evento del retén de Catia, esto puso en evidencia con la muerte de una cantidad bastante importante de privados de libertad que fueron casi que compelidos, obligados a fugarse, los sacaron prácticamente del centro penitenciario y fueron masacrados, fueron disparados todos por la espalda, evidenciando que se trataba no de un intento o no de un asunto de legítima defensa por parte de los policías penitenciarios, sino de un ataque en completa indefensión por parte de las personas privadas de libertad, víctimas masacradas en este evento. Y el otro caso, Raxcacó Reyes contra Guatemala, decía y proponía no solamente, no puntualizaba, no era solamente el asunto de tener una ley especializada, una ley orientada a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y de toda la regulación de la materia penitenciaria, sino también que estas leyes debían de contener medidas educativas, laborales o de cualquier otra índole necesaria para procurar, vean ustedes, la reinserción social y garantizar la integridad de las personas.
y un trato humano. La integridad no solamente es lo físico, también es lo psíquico, lo moral, lo familiar. Según el artículo, esto lo fundamentó y fortaleciendo, respaldando lo que dice el artículo 5, incisos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es la sentencia del 15 de septiembre del 2005. Esto entonces me motiva a decirles y llegar a una primera reflexión para cerrar el primer tema. Contamos con una serie de instrumentos internacionales, con una sala constitucional que se ha involucrado más activamente con la atención de las personas sentenciadas, inauguración de nuevos centros penitenciarios, un fin rehabilitador de la pena expresamente establecido. Además de eso, una atención profesional interdisciplinaria que es brindada a cuentagotas en los centros penitenciarios conforme lo establece una circular administrativa, ni siquiera una ley, y un trabajo penitenciario limitado y ahora cuestionado. La semana pasada fue cuestionado el beneficio del artículo 55 del Código Penal por parte del mismo jerarca, del ministro de Justicia, quien establecía que, indignado por haber dejado en libertad a una persona que ya había cumplido su pena, en aplicación del descuento por trabajo. Eso llama la atención porque causa mucha inquietud, indignación, pero también inquietud, porque percibimos que es más bien una especie de desvalorización o tratar de desacreditar este tipo de beneficios, procurando obviamente el descuento día con día de la persona sentenciada, simple y sencillamente porque esta persona estuvo involucrada en cierta organización delincuencial. Ese es el único criterio que hay. Sin haber una normativa anterior que viniera a regular algún tipo de trato diferenciado, si es que así lo quisieran tener, sino más bien en la ejecución de un beneficio que se otorga absolutamente a todas las personas sentenciadas. Además, tenemos establecimientos penitenciarios con acceso a beneficios limitados y todo lo anterior es esperable, pues he de decirles que, como se observa, como nosotros sabemos, no contamos con una ley de ejecución de la pena. No quiero decir que con una ley de ejecución de la pena pues vamos a conseguir todo esto, porque se requieren de otro tipo de instrumentos, pero algo mínimo que venga a proteger los derechos de las personas, venga a darle rango de ley a la protección de estos derechos. Y el límite también de lo que venga a decir el gobierno de turno con respecto a sus ideologías y la aplicación a la materia penitenciaria, pues se ejerza de una forma efectiva. Entonces, sí es necesaria y ya vimos que a nivel internacional ya ha habido pronunciamientos sobre la necesidad de tener una regulación a nivel con rango de ley para la población privada de libertad. En esta semana, ayer, lo que fue del viernes para el día de hoy, se ha puesto en conocimiento del Poder Judicial un nuevo proyecto de ley de ejecución de la pena, proyecto que viene siendo como el cuarto o el quinto en estos últimos, que podríamos hablar de 10 años, que está pues ahí sopesándose en lo que es el ámbito legislativo. No se ha logrado poner finalmente no se ha logrado la decisión por parte del Poder Legislativo para tener una ley de ejecución, y esto también genera mucha inquietud porque el proyecto que hoy se está evidenciando, se está exponiendo, es un proyecto que viene con muchos tintes apresurados y con aspectos que definitivamente tienen que ser mejor valorados. En fin, el asunto es que al presente no tenemos ley de ejecución. Vamos con el segundo tema, que tiene que ver con la protección normativa de los derechos fundamentales
y su función como límite de la sanción. Tenemos protección normativa y protección jurisprudencial por parte de la Sala Constitucional. Por ejemplo, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos del 25 de junio de 1993 establece que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, interrelacionados. Recordemos entonces que, haciendo un nexo con el tema anterior y lo que veníamos hablando del derecho penal del enemigo, donde se desvirtualiza completamente, se le despoja a la persona de su carácter de persona, no logro entender cómo se le puede quitar a una persona de un carácter, de una condición que es intrínseca de un ser humano. Es como cuando destierran a una persona, lo que acaba de suceder en Nicaragua, cuando le quitan la nacionalidad a personas académicas y los expulsan del país. Es que la nacionalidad, pertenecer a un país, no lo da un papel. Es algo más, viene dentro de la persona, está en su sangre, está en su piel, está en su ADN. Es exactamente lo mismo. Los derechos humanos son así, son universales, indivisibles, interdependientes, interrelacionados, no se pueden quitar de la persona humana. Y el voto 2001-10-541 de la Sala Constitucional del 17 de octubre del 2001 habla que la ejecución de la pena solo pueden existir ciertas limitaciones a los derechos de las personas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pero estas limitaciones no pueden ir más allá de lo que establece el ordenamiento y de lo que establece su propia condición de privación de libertad. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos hablan acerca de la reducción de las diferencias entre la vida al interior de prisión y la vida en el afuera. Y además contribuyen porque estas diferencias contribuyen a debilitar el sentido de responsabilidad. Esto definitivamente se contrapone con la idea de la cárcel como un castigo, con la idea de la cárcel debe de ser lo peor que hay, porque ahí se merecen estar los que infringen la ley. Entonces, eso definitivamente es algo que no va de acuerdo con la visión del principio de normalidad y el principio de reducción de diferencias entre lo que es la privación de libertad y la vida en libertad. Porque esto es necesario para promover la integridad y es necesario para promover la dignidad de la persona humana. Y la garantía de reserva de ley, que son todos aquellos, los derechos fundamentales deben de tener sus garantías, y una de esas, una de las más importantes, la garantía de reserva de ley, que ha sido identificado por parte de la Sala Constitucional por medio del voto 2175-96 como aquel principio que establece que los derechos fundamentales y las libertades fundamentales solo pueden restringirse por la ley. Y la ley no podría delegarle este tipo de restricciones a reglamentos ejecutivos. Las regulaciones o restricciones solo pueden ser establecidas por ley. Y al presente, al no tener ley de ejecución de la pena, la materia penitenciaria toda, incluyendo todo lo que es la regulación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, todo se regula a partir de reglamentos, a partir de circulares y a partir de directivas o directrices. Vemos lo que es no importa el tema de la protección de los derechos fundamentales, pues más bien me parece importante resaltar que el Reglamento Penitenciario Nacional sí tiene un apartado de derechos de las personas privadas de libertad, pero el hecho de que estén consignados en un reglamento y no en una ley, los hace susceptibles de ser cambiados en cualquier momento, de ser derogados en cualquier momento, de ser modificados conforme así le parezca al gobierno de turno. De hecho, en lo que voy trabajando en ejecución de la pena desde el año 2001 al presente, he observado la existencia más o menos como de 5 reglamentos
que tenga que ver con diferentes nombres, de derechos y deberes de los privados y privadas de libertad, el reglamento de la administración penitenciaria, el reglamento de, en fin, ya hasta se me han olvidado el nombre de los reglamentos que han habido anteriormente, pero ahora el Reglamento Penitenciario Nacional es el último que viene a recopilar casi todos los reglamentos anteriores, pero que finalmente hacen ciertos cambios con la periodicidad de las valoraciones, por ejemplo, con respecto a la duración de los procesos, si los privados de libertad reclamaban mucho sobre este derecho y se valían de algún vacío del reglamento anterior, bueno, el nuevo reglamento ya lo tiene transformado y van limitando el acceso que puedan tener las personas privadas de libertad a los reclamos que se deriven de esas faltas o de esas falencias. Bueno, tenemos entre los derechos de la población privada de libertad, tenemos entre los más importantes, obviamente, recordemos que los derechos, este tipo de derechos, los derechos fundamentales pueden venir, su listado no es un numerus clausus, puede venir agrandándose, tienen cierta elasticidad, son dinámicos, son reformables, etcétera, en pro y beneficio de la persona. Pero los principales son estos: el derecho a la vida y a la salud. Eso está establecido a nivel también de derecho internacional, todo lo que tengan con respecto al derecho a la salud, la atención que sobre esto tengan las personas sentenciadas, tienen sus clínicas, tienen sus centros de salud y pueden ser transportados a como quepa o como se tengan los medios en el momento, a los centros hospitalarios de la afuera. Proscripción de la tortura y tratos crueles y degradantes, derecho a la libertad sexual, esto va de la mano con lo que es el disfrute de la visita íntima, el derecho al contacto con el mundo exterior. De hecho, el derecho a la libertad sexual y el derecho al contacto con el mundo exterior tiene mucha relación por el tema de la complejidad de las relaciones humanas y que el asunto de la atención de lo que es el contacto interpersonal del ser humano no solamente se limita a ciertos temas, sino que es toda una gama de relaciones familiares, afectivas, que competen varias esferas. El derecho al sufragio. Con esto se evidencia que la persona privada de libertad sigue siendo ciudadana, puede ejercer su derecho al voto. De hecho, hay convenios a nivel nacional con lo que es el Registro Civil, el Tribunal Supremo de Elecciones, hay padrones que se publican en los centros penitenciarios, se emiten cédulas, centros de votación, etc. Derecho a la educación, tener acceso no solamente para las personas nacionales, sino también para los extranjeros. Derecho al trabajo del medio carcelario. Y esto va de la mano con el fin resocializador. El artículo 55 da la posibilidad, del Código Penal, da la posibilidad de que por medio del trabajo pueden obtener sus beneficios. Volvemos al tema de los cuestionamientos, pero hoy por hoy hasta esto está siendo cuestionado y esto pues urge el poder ser como enfáticos en que esto es una dinámica propia del retorno paulatino de la persona a la sociedad. Y si esto se lo gana por medio del trabajo, pues en buena hora. Esto es un reconocimiento a lo que es el fin de la pena, el fin de que en algún momento la persona vaya regresando poco a poco a su medio social. Sin embargo, si esto llegara a quitarse, definitivamente la cárcel se estaría transformando en un depósito de personas. También el derecho a la ubicación por situación jurídica, esto está reconocido no solamente, principalmente en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, hoy en día que fueron reformadas y que hoy en día se llaman las reglas Nelson Mandela. Estas reglas proponen que debe haber una
distinción por situación jurídica, grupos etarios, también por condición, por algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen medidas de seguridad no deberían de estar junto con las personas que están descontando delitos, y así se estableció. De hecho, hasta el 2011 se logró la implementación de un centro conocido hoy en día como CAPENCOL, que es donde se están ubicando las personas que están descontando medidas de seguridad de internamiento. Por otro lado, tenemos la división de indiciados, sentenciados, personas menores de edad, adultos menores, adultos mayores. Hay un centro para los adultos mayores. Y el acceso al debido proceso y al principio de legalidad en materia disciplinaria. Al interior de los centros penitenciarios ocurren situaciones disciplinarias, problemas de conducta entre la población, y estos problemas pueden generar faltas disciplinarias. Bueno, no solamente entre la población, también cualquier otro problema de conducta, cualquier situación que esté generando algún tipo de alejamiento de la normativa institucional. Todo esto es materia disciplinaria y la persona privada de libertad tiene acceso a este proceso. Como cualquier otro ciudadano, se trata de un proceso administrativo, y en ese sentido, entonces el debido proceso tienes penitenciario, el debido proceso disciplinario en lo que es el tema penitenciario, el principio de contradictorio, el de economía procesal debe de durar 2 meses. El principio de contradictorio, bueno, inicia con un reporte la causa disciplinaria, y la persona sentenciada tiene el derecho de defenderse sobre ese reporte. Oficiosidad, el principio de legitimación de intervinientes, el principio de imparcialidad por parte del órgano que decide sobre este tema. Y este punto es preocupante porque el Reglamento Penitenciario Nacional establece que el órgano colegiado que conoce sobre la materia penitenciaria, que es la comisión disciplinaria, está integrada por un representante de la policía penitenciaria. Y curiosamente, la policía penitenciaria es la que instruye también, es la que genera el reporte. Entonces, ¿hasta dónde se garantiza el principio de imparcialidad? También el principio de publicidad y el principio de gratuidad. Ya proponiendo lo que es el fin rehabilitador de la pena, que ha sido de hecho propuesto por parte del derecho internacional y por parte también de nuestra jurisprudencia constitucional, me parece importante introducir este tema porque no debemos de perder de vista, a partir del tema principal de estas jornadas, de estas conferencias, que son las teorías de la pena, que estamos ante una teoría relativa de la pena donde hay un fin que persigue la pena, es un fin rehabilitador, y ese fin está reconocido por nuestra normativa. Y además de eso, a partir de lo que tiene un respaldo, una protección del derecho internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, dice que el fin de la pena debería de ser la readaptación social de las personas penadas. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, reglas Nelson Mandela, en las reglas 58 y 59, establecen que la protección, vean ustedes, ya venía previendo el tema de la protección contra el crimen, contra el delito, pero no lo propone restringiendo, no lo propone penalizando más, aumentando penas, lo propone usando medios curativos, educativos, morales, espirituales y asistenciales para poderlos lograr. Y estamos hablando de un instrumento internacional, de hecho, que ya tiene sus años de existir. Y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 5, establece que el fin de la pena debe de ser la reforma y la readaptación social de los condenados. Por parte de nuestra jurisprudencia nacional, además del artículo 51 del Código Penal, que es el fin rehabilitador de la pena, el voto de la Sala Constitucional 6829 del 93
establece que la pena debe de ser visualizada, establecida desde una amplia base de humanidad, preventiva y antirretributista, contrario a las teorías absolutas de la pena y contrario inclusive a lo que propone la teoría del derecho penal del enemigo. Entonces, ¿cuál es la realidad de la población privada de libertad? Y ya aterrizando, acercándonos el cuarto punto y final de este análisis que hoy les he traído, uno de los primeros de los reclamos más recurrentes es acerca de la atención profesional. El artículo 164 del Reglamento Penitenciario Nacional establece que lo que tiene que ver con la atención profesional dentro de los centros penitenciarios va dirigido al desarrollo de habilidades y destrezas para que la persona privada de libertad comprenda los aspectos sociales y personales que le llevaron a delinquir. Y esto tiene un propósito. A partir de eso va a fomentar, o el propósito principal es lo que se procura, lo que se intenta, es que procure el fomento del respeto de sí mismos y el desarrollo de la responsabilidad con el objetivo de facilitarle una vida futura sin delinquir. Eso es lo que se propone teóricamente, la reducción de la reincidencia delictiva. Pero bueno, ¿qué sucede en la realidad con el tratamiento básico prescrito, con el fin rehabilitador de la pena? El fin, ¿cómo se procura esto? A partir de lo que es la atención profesional, aparte de lo que dice el Reglamento Penitenciario Nacional, por otro lado tenemos otras normativas que hacen referencia a algo que posiblemente se parezca a eso o se trate de algún sinónimo o algún antecedente, porque el Código Penal es anterior a ese Reglamento Penitenciario Nacional. Entonces el artículo 64 establece tratamiento básico prescrito. Para dar la libertad condicional establece un requisito, uno de sus requisitos es que haya cumplido con el tratamiento básico prescrito. ¿Cuál es ese tratamiento? ¿Es la atención profesional? ¿La atención disciplinaria e interdisciplinaria? ¿Qué se debería de conocer? ¿Qué se debería de abordar como tratamiento básico prescrito? Según la administración penitenciaria, en cada uno de los reclamos, cuando los privados de libertad, las personas privadas de libertad reclaman, no me están dando atención profesional, lo que dicen es que la atención profesional, dicen los técnicos, el Consejo de Valoración, dice en pleno que la atención profesional no tiene como fin la obtención de beneficios penitenciarios, no se brindan apresuradamente y su acceso es por medio de circulares. Entonces, si la persona no está cerca de lo que se le está estableciendo por la circular, que la última es la 6/2022 del Instituto Nacional de Criminología, no puede accesar a la atención profesional. Entonces, si tenemos un fin rehabilitador, si tenemos normativa internacional que así lo exige, un fin rehabilitador, si tenemos inclusive dentro de nuestro ordenamiento el acceso a beneficios penitenciarios como la libertad condicional, el haber cumplido con el tratamiento básico prescrito y ese acceso a la atención profesional, esa cuentagotas a partir de una circular, simple y sencillamente porque no hay personal para darles, entonces, ¿qué acceso hay a la atención profesional? Consecuentemente también es altamente dificultoso el acceso a los beneficios, el acceso a la desinstitucionalización. Entonces, vean ustedes cómo lo que les estaba proponiendo y de los rasgos que venía viéndose del derecho penal del enemigo, materialmente se vienen dando en nuestra realidad. Y uno de los aspectos que está contribuyendo es estar regido por reglamentos y circulares. Estos reglamentos y circulares, conforme van careciendo de recursos, van limitando el acceso a ese tipo de atención y finalmente, bueno, la pena, se les está dando atención a las personas privadas de libertad desde el día 0, desde el día 1 de privación de libertad, pues lamento decirles que no. Y hay más bien una búsqueda de
Vean ustedes lo que dice la circular 6/2022, que para las sentencias condenatorias hasta 3 años, durante el primer año de ejecución de la sentencia. Para sentencias condenatorias de más de 3 años y hasta 12 años, cuando haya cumplido el tercio de la pena. Y para sentencias condenatorias de más de 12 años, que hay bastantes, 1 año antes de cumplir la media pena. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó con todos esos años que estuvo sin atención esta persona? ¿Qué estuvo haciendo al interior de prisión? ¿Qué tipo de atención está recibiendo? Esto es para el acceso de la atención interdisciplinaria, porque atención de, por ejemplo, de trabajo social, de orientación para el asunto laboral, las atenciones básicas que dan, bueno, ¿usted qué tipo de trabajo quiere realizar? Esa es atención de orientación. Usted, aprobación de visita íntima, eso es atención disciplinaria por parte de trabajo social. Pero ya lo que es la atención interdisciplinaria, por ejemplo, dirigido a adicciones, dirigido a violencia intrafamiliar, dirigido también el otro es habilidades para la vida, dirigido a ese tipo de atenciones, el acceso es, como lo estoy diciendo, en este tipo de frecuencia. ¿Qué sucede antes? La persona, los accesos a toda esta atención, ¿cómo se pueden exigir? Bueno, obviamente todo eso es reclamado por parte de las personas sentenciadas y generan declaratorias con lugar de incidentes de queja. Pero ¿qué podemos hacer cuando la persona se declara con lugar un incidente de queja? Se le adelanta en la fila de espera, en la atención profesional, y resulta que la otra persona que estaba en ese lugar es retrasada o tiene que esperarse todavía más porque una persona interpuso un incidente de queja. Pasa exactamente como los recursos de amparo en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social para las citas médicas. Se van acercando a la atención profesional y finalmente esto deviene en una destitución de los que ya venían de por sí haciendo su fila y no hicieron ningún reclamo. Entonces, realmente es injusto y hay un trato, pues, un trato desigual en las personas que van haciendo la fila. Porque por un lado nosotros, como jueces y juezas de ejecución de la pena, nos pronunciamos sobre la falta de atención y por otro lado, quienes vienen en la fila se ven perjudicados porque los adelantamos. Entonces es algo que realmente es preocupante. Con respecto a la visita íntima, que eso es un derecho que también es altamente reclamado por las personas sentenciadas, lo que les estaba comentando sobre la vida, que la vida privada y la vida íntima, lo que es en mi contacto con el afuera, el contacto de la persona privada de libertad con el afuera, es un concepto amplio y no es susceptible de definiciones exhaustivas. Comprende la vida sexual y derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. Esto es una jurisprudencia de la Corte en el caso Atala y Niñas contra Chile. Hubo algo muy rápido de repasar, dos situaciones interesantes. A partir de la pandemia del COVID-19, hubo centros penitenciarios que tuvieron hasta 3 años suspendida la visita íntima por situaciones de antecedentes de otras pandemias, una epidemia, por ejemplo, de parotiditis que afectó centros penitenciarios, no solamente de Alajuela, sino también de Guapiles y Limón, y esto provocó que se suspendieran las visitas, visita íntima y visita general. En el mes eso fue en el 2019, más o menos como en julio, y en septiembre, octubre, se estaban cerrando todos los centros penitenciarios por el asunto del COVID-19. A partir de eso no fue sino hasta el año 2022, el año pasado, junio, que se abrió la visita íntima para la población privada de libertad, a pesar de que ya estaba la visita general aprobada, a pesar de que ya tenían las visitas especiales, las visitas íntimas no se habían reactivado en todos estos lugares. Entonces, ese derecho, el acceso a la visita íntima, la justificación del COVID-19, ya cuando habiéndose abierto todos los lugares, habiéndose levantado todas las medidas sanitarias, todavía habían restricciones de la visita íntima. Como les estoy diciendo, hasta julio del año pasado
los centros penitenciarios estaban cerrados. Y en cuanto a la atención interdisciplinaria, esto es un tema también que es un tema recurrente con los reclamos, tiene que ver con los antecedentes de violencia doméstica cuando se está valorando la visita íntima. Cuando hay un antecedente, pues no se aprueba, porque tienen que valorar situaciones de riesgo. Sin embargo, a veces los antecedentes son muy antiguos o bien la persona es referida a la atención profesional de violencia intrafamiliar. Y volvemos otra vez al tema de la atención profesional, que no se da de una forma tan fácil. Tienen que esperarse, tienen que hacer fila hasta recibir esa atención para que se les apruebe la visita íntima. Entonces, volvemos otra vez a la fila que tienen que hacer, a la espera que tienen que realizar para poder recibir tener acceso a esa visita. El proceso disciplinario, lo único que me gustaría como puntualizarlo más, pero por cuestiones de tiempo, voy a ser un poco más rápida con respecto a este tema. El voto, quiero resaltar, sí, el voto 1032 del 96 de la Sala Constitucional, que establece expresamente que no hay una relación de sujeción especial entre la persona privada de libertad y la administración pública. A veces pensamos con el asunto, con el tema del derecho penal del enemigo. Otra vez, debe de visualizarse un derecho penal del ciudadano, un derecho penal del enemigo, un trato diferenciado. Pero ya la Sala Constitucional, en el voto 1032-96, estaba estableciendo que no puede haber una diferencia, no hay una relación de sujeción especial. O sea, el administrado, el privado de libertad no es un administrado especial que requiera un abordaje especial. Tiene derechos y obligaciones como cualquier otro ciudadano y como tal tiene el derecho a un acceso al proceso administrativo disciplinario conforme a derecho. En cuanto a las medidas cautelares, el uso de la medida cautelar pura y simple dentro de prisión muchas veces atenta, sin iniciar el proceso disciplinario, atenta contra el derecho de defensa. Simple y sencillamente se aplica una medida cautelar, se le traslada a la persona sentenciada para otra ubicación y para de contar y dejan el asunto sin aplicación del debido proceso, contraviniendo todo lo que es el principio de igualdad ante la ley y el acceso al debido proceso disciplinario. También en cuanto a la conformación, lo que les estaba adelantando, de la parcialidad dentro de la conformación de la comisión disciplinaria, incluyendo en el artículo 373 del Reglamento Penitenciario Nacional, que el tema del reporte, que así se inicia el proceso disciplinario, y resulta que quien hace el reporte es la policía penitenciaria, y es la policía penitenciaria la que forma parte también de la comisión disciplinaria, la que decide al final de cuentas qué tipo de falta se va a poner, si es que va a haber una falta. Entonces, ¿qué imparcialidad hay ahí? El derecho a la salud es otro tema muy vinculado con el derecho a la vida. Falta una atención médica oportuna. De hecho, tenemos noticia la semana pasada, todo ha sido tan reciente y tan cercano a esta conferencia que yo creo que por algo se está llegando a mis manos esta información para podérselas transmitir a ustedes. Hay noticia que en uno de los centros penitenciarios de Alajuela no se le quiere dar atención médica a las personas enfermas de SIDA. Y eso simple y sencillamente porque están diciendo que no les compete. Entonces, me parece algo tan terrible esa noticia, que de hecho ya se está implementando pues una investigación para ver qué tan cierto es esa noticia. A veces no es cierto, a veces sí tiene sus fundamentos, pero es una alerta que debe de corroborarse definitivamente, porque estamos hablando de una población que está de varias formas vulnerabilizada, ¿verdad? A nivel de salud, a nivel de libertad y a nivel todavía de este tipo de enfermedades que ya de por sí son no solamente
degenerativas, sino todo lo que a nivel social esto implica. El traslado de urgencias es muy dificultoso por la falta de recursos otra vez, pérdida de medicamentos, envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas, como les estaba también adelantando por el tema de las penas tan altas. Hay gente más viejita al interior de prisión. El centro, por ejemplo, el adulto mayor es prácticamente un asilo de ancianos donde por más que uno quiera egresarlo por motivos de humanidad, por motivos de salud, estas personas son abandonados por sus familias y no tienen recursos de ingreso, donde puedan reinsertarse paulatinamente en la sociedad. Claro, eso ya no es un asunto de centro penitenciario, ya es un tema mayor, es un tema social, un tema de sensibilización a nivel familiar. Y bueno, muchas veces el tipo de delito y el tipo de relación de la persona sentenciada con respecto a su familia favorece esto, desgraciadamente. Y ya casi llegando a la conclusión de esta exposición, el acceso a beneficios y penas alternativos como la libertad condicional y el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El primero de ellos, la libertad condicional, el cuestionamiento que vengo haciendo del tratamiento básico prescrito, la falta de acceso a la atención profesional. Esto dificulta mucho la concesión de beneficios porque no podemos egresar a una persona que no va preparada, que no ha recibido atención y que su posición con respecto al delito denota que hace falta una atención interdisciplinaria que le ayude a la persona sentenciada a poder llegar a un abordaje de su posición sobre el delito integral y poder tener presente las causas que generaron el delito y poder prevenirlo, poder fortalecer aspectos de prevención. Esto es necesario, esto es básico para poder desinstitucionalizar a alguien, pero si no hay acceso a eso, ¿cómo lo podemos lograr? El impacto también por la carencia de personal de seguridad. En las visitas carcelarias realizadas, voy a hablar a partir de la experiencia de mi circuito judicial donde laboro, que es en Alajuela. Las visitas carcelarias realizadas en el primer semestre del año 2023 arrojan un factor común en todas las visitas y es la carencia de personal de seguridad. Y esta carencia de personal de seguridad impide el traslado de las personas sentenciadas a diferentes actividades, incluyendo las actividades educativas, las actividades formativas, las actividades deportivas, todo eso contribuyendo de tal forma a una minimización de lo que es dar una atención integral a la persona privada de libertad y consecuentemente prepararlo para la libertad. Inauguran nuevos centros sin aprobación de nuevas plazas. Entonces lo que ha pasado es un reciclaje de personal, reciclaje de policía penitenciaria y finalmente un debilitamiento con respecto a los otros centros penitenciarios y se incrementa la población privada de libertad y la atención cada vez es más deficiente, es poca, cada vez es más exigua, casi que famélica, podríamos decir. Y con respecto al arresto domiciliario con monitoreo electrónico, una esta pena tan interesante y tan, multidimensional, podríamos hablar, el artículo 57 bis, el otorgado, se puede dar a partir por parte del tribunal sentenciador y por parte de los jueces y jueces de ejecución de la pena. Artículo 57 bis del Código Penal y artículo 486 bis del Código Procesal Penal con respecto a las competencias de los jueces y jueces de ejecución de la pena. El artículo 57 bis me preocupa sobremanera porque el inciso cuarto no me preocupa por lo que está escrito, sino por cómo se implementa esto. El inciso cuarto establece que debe haber circunstancias personales debe hacerse un análisis de las circunstancias personales de la persona sentenciada que establezcan cuáles son las vulnerabilidades que ésta tiene para poder determinar
si hay algún impedimento para la buena ejecución de la pena. Y resulta que se lo estaba comentando a don Enrique de previo al inicio de la conferencia, y ahora se los comparto a ustedes, aspectos, por ejemplo, como callejización, enfermedades psiquiátricas, violencia intrafamiliar, discapacidades físicas y otros, no son analizados porque no hay un análisis de carácter subjetivo, de carácter personal subjetivo, cuando se dicta la sentencia y cuando se sustituye la pena privativa de libertad por la pena de arresto domiciliario común electrónico. Y lo digo porque las sentencias nos llegan a nosotros, cuando hacemos una lectura de las sentencias, estas sentencias no hacen un análisis. Y llegan al punto, por ejemplo, le comentaba a don Enrique que han llegado al punto de otorgar un monitoreo electrónico con una tobillera electrónica a una persona que carecía de extremidades inferiores, o bien darlo a indigentes, personas que no tienen casa, personas callejizadas, donde no tienen ni siquiera, se trata de un arresto domiciliario de personas que no tienen ni domicilio. Entonces, el domicilio lo toman de esta forma: el Parque Central de Palmares, de la bomba, el lote baldío que está contiguo a la pulpería de tal lugar. Entonces, eso es realmente preocupante y hace que este tipo de penas pues no sean ejecutadas, no lleguen a su fin, que el fin último es el fin o el propósito por el cual han sido implementadas, que es reducir el hacinamiento carcelario, pero viene siendo prácticamente una crónica de una revocatoria anunciada, haciendo una cita o aplicando una cita una cita literaria a este evento. Entonces, en síntesis, percibimos a partir de todo lo que hemos analizado, obviamente, rasgos del derecho penal del enemigo en ejecución. Hay una dicotomía entre la visión teórica del Estado Social de Derecho versus una ausencia de ley que regula los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Hay una necesidad de fortalecer políticas carcelarias integrales, incluyendo más personal profesional, de seguridad, atención humana y respaldo económico. Hay obstáculos para el fin rehabilitador de la pena, fin legalmente establecido nacional e internacionalmente, y las políticas integrales también abarcan, obviamente, la administración de justicia, como esto último que estamos hablando, con respecto al arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Reflexiono entonces sobre los derechos fundamentales de la población privada de libertad. Definitivamente requiere un cuerpo normativo, como la Corte Interamericana lo está estableciendo, que regule, que vigile los derechos fundamentales de esta población. Mientras esté regulado por reglamentos, circulares, directrices, existirá un debilitamiento definitivamente del principio de reserva de ley. Debe de procurarse recursos presupuestarios, debe haber una atención integral de la población privada de libertad. Ellos son ciudadanos. Es que este derecho penal del enemigo por lo menos propone el promulgar una ley que lo establezca, quién es el enemigo, que esté expresamente establecido. Pero en el caso de la población privada de libertad ni siquiera existe una ley de dónde tomar para poder hacer esa distinción, esa valoración. Entonces, estamos teniendo un alejamiento de la reinserción social paulatina, de la prevención especial positiva y del fin rehabilitador de la pena. Y nos estamos decantando de una forma acelerada, pienso, al asunto de la cárcel por la cárcel, a una teoría absoluta de la pena, donde no hay fin, donde la privación de libertad no tiene fin. Lo que tiene es un medio, el haber infringido la ley le vale el estar privado de libertad. Eso es lo que se está tratando de transmitir a la población y no podemos permitirlo, porque si la persona va a ir privada de libertad, si se está incrementando la población privada de libertad, definitivamente merece una atención conforme a los estándares internacionales. Y en ese sentido, pues se hace un llamado para que así sea. Muchísimas gracias por la atención de todos.
A continuación, tendremos la sección de preguntas para la máster Odilí Robles, a cargo del doctor Enrique Olate. Bueno, en primer término, agradecer a Odilí Robles esta exposición tan interesante y que nos lleva a reflexionar sobre esta realidad existente en Costa Rica en torno al modelo de Estado social y democrático de derecho que tenemos formalmente, ¿verdad?, constitucionalizado, así como usted hablaba de la formalización de la pena y el fin rehabilitador de la pena, pero como en la constitución material y en la aplicación de esos estándares internacionales definitivamente estamos fallando frente a la tutela de los derechos de la persona privada de libertad como derechos de dignidad, como lo es la vida, la salud, la libertad sexual, el contacto social, el sufragio, la educación, el trabajo. Y esa preocupación se expresa en las 5 preguntas que tengo, y como estamos un poquito pasados de tiempo, le pediría que hagamos tal vez una respuesta muy concreta de cada pregunta, porque son muy puntuales. ¿Qué sucede con las mujeres privadas de libertad en estado de gestación? ¿Se mantienen en los módulos comunes o son trasladadas a casa cuna? Pregunta Ariana Monge. Las trasladan, les realizan una valoración y las trasladan, y de hecho pueden ser sujetas de sustitución de pena por el arresto domiciliario con monitoreo electrónico si hay un riesgo en la salud, en el embarazo. Entonces pueden ser egresadas por ese motivo según el artículo 486 bis, inciso primero. La segunda pregunta es de Mario Rodríguez. Dice, en este momento se está tratando de distraer la atención pública en la limitación de derechos de la población privada de libertad justificadas en la seguridad pública. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que eso está relacionada con otra que tengo aquí, que dice ante lo que denomina crónica de revocatoria anunciada para egresos por diferentes institutos, artículo 79 del reglamento, ¿será? ¿Cuál es su posición de la visibilidad, de la viabilidad en su aplicación? No sé si comprendió la... Sí, bueno, el artículo, ¿cuál artículo? 57. El 57 bis. Pues mi visión es que me parece que los tribunales tienen que realizar un análisis más exhaustivo de los casos a quienes se les otorga el arresto domiciliario comunitario. Si esto no es así, hay personas vulnerables que salen sin ningún tipo de atención. De hecho, el seguimiento que se les da por parte de la unidad de monitoreo es un seguimiento. Un día de estos el director de esa unidad me corrigió. Y sí, bueno, sí se recibe atención, tal vez no atención como dentro de los centros penitenciarios se le da un tipo de atención, pero más que todo es un seguimiento en libertad y se hacen convenios con otro tipo de instituciones. Sin embargo, yo pienso que si los tribunales sentenciadores no realizan un análisis de cada caso, dificulta mucho el poder implementar condiciones de cumplimiento para la persona y poderle dar la atención con fundamento en la sentencia, una atención integral para abordar cierto tipo de vulnerabilidades. Y finalmente, si la persona no es atendida en esto, un adicto, si sale, va a seguir en la adicción si no tiene atención profesional y es probable que reincida. Muchas gracias, profesora. Y a propósito de este tema de las vulnerabilidades, hay también 2 preguntas correlacionadas. Una se refiere al caso de las enfermedades de transmisión sexual, que usted mencionó, el caso del SIDA, ¿verdad? En cuanto al acceso a métodos de protección para esas personas, y qué métodos, qué facilidades o
respuestas, tiene el sistema para eso. Y la otra pregunta está relacionada a cómo podría mejorarse la atención profesional para los privados de libertad. En cuanto al tema de salud, tengo entendido, sí se les reparten, de hecho, ellos se les reparten condones, según tengo entendido, el acceso a este tipo de objetos, como cualquier otro, es algo limitado, así como se reparten la pasta de dientes, se reparte también lo que son los implementos de limpieza y los alimentos. Todo es lo mismo, todo finalmente repercute en el tema económico y hay un acceso, sí se les da, pero hay un acceso limitado para ese tipo de prevenciones. Supuestamente hay un convenio, supuestamente no, me consta que hay un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Caja Costarricense del Seguro Social para la atención, por ejemplo, de enfermos de SIDA o VIH positivos. Este convenio está todavía en vigencia, no se ha revocado, por eso me extraña mucho esta noticia que acabo de recibir, que no se le está dando atención a esta población en cierto centro penitenciario. Bueno, a partir de ahí, cuando nos llega una noticia de estas, definitivamente tenemos que hacer una visita carcelaria y hacer una valoración de estas condiciones. ¿Cuál era la otra? La otra pregunta es sobre la atención profesional para los privados de libertad y en especial en las cárceles de menores. Sí, definitivamente tienen que aprobarse más plazas porque hay cierto tipo de atención profesional que no se puede dar en una multitud. Está diseñada, por ejemplo, lo que es la atención para ofensores sexuales, se realiza en un grupo pequeño y son muchos los solicitantes. Igualmente, lo que es atención a la drogodependencia son en grupos pequeños, que es la atención grupal, porque también hay atención individual, pero es parte de la atención, no es que a uno se les da grupal y otro individual, sino que hay fases que son grupales y otras fases que son individuales. Y esas fases grupales son las que se hacen con grupos pequeños. Entonces, definitivamente se requiere la aprobación de más plazas, pero no solamente de personal técnico, sino de seguridad, porque de nada me sirve tener profesionales que van a dar la atención si no hay policías penitenciarios que los transporten, que los acompañen. Muy bien, excelente. Agradecerle a la máster Odilí Robles Escobar por su excelente exposición y por haber contestado a estas preguntas. Definitivamente hay que destacar dos retos importantes. Uno, desde el punto de vista de la protección constitucional de la dignidad de las personas privadas de libertad, que definitivamente creo que la Sala Constitucional, si bien ha hecho un gran esfuerzo para proteger a esas personas en casos concretos, hacinamiento carcelario, temas de acceso a la salud, temas de procedimiento, de debido proceso administrativo disciplinario, me parece que sí falta una sentencia de las llamadas estructural que de alguna manera establezca una política penitenciaria adecuada a los derechos de estas personas. Y el otro reto es el tema de la carencia de una ley especial. Ella mencionaba que han existido al menos 5 proyectos de ley y realmente incluso el título del último proyecto de ley como que no es muy afín a la protección que debe garantizar un verdadero Estado social y democrático de derecho, de manera tal que aplaudimos la exposición y le agradecemos. Y como muestra de agradecimiento, pues le vamos a obsequiar esta obra colectiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Doctorado en Derecho. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y todas por su atención. Bien, sin más, agradecemos a la máster Odilí Robles Escobar por honrarnos con su participación, por compartir sus conocimientos. Asimismo, a todas las personas que asistieron a esta conferencia y a quienes nos ven desde redes sociales. Se les recuerda, el próximo miércoles contaremos con la conferencia de la máster Ligia Jiménez Zamora, titulada Sanción Penal y Población Indígena. Finalmente, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que les fue entregado al inicio.
De antemano, valoramos y agradecemos su opinión. Les deseamos muy linda noche.